Ok, 4:37, jueves 16 de febrero del año 2023. Para nuestro programa La Radio en la comunidad. Bueno, en aproximadamente unos 20 o 30 minutos empezará o terminará la interpelación por parte de los asambleístas ecuatorianos, que empezaba a las 17 horas 5 de la tarde, sí, 5 de la tarde, 5 p.m. Veremos si es que pasamos en vivo y en directo esta interpelación, ya que es supremamente importante conocer las preguntas que hacen los asambleístas a los funcionarios públicos y privados que están vinculados en esta investigación. Esta investigación que lo que busca es aplicar el artículo 129 o 130 de la Constitución del Ecuador por existir evidencias de nexos directos del presidente del Ecuador con su cuñado, el amigo de su cuñado y la mafia albanesa. Grave conmoción interna. Bueno, cada vez existen más elementos de convicción que prueban la penetración de la mafia albanesa en el Estado ecuatoriano. Vamos con Twitter, fuente Twitter. En octubre del año 2022, el director general del Sistema de Rentas resolvió sacar a Albania de los países considerados como paraísos fiscales para el Ecuador. ¿Coincidencias? No. En una investigación, bueno, de índole penal o de índole que va a un proceso, siempre las coincidencias no existen, las coincidencias son evidencias. Es una evidencia que en el año 2022 se le saca a Albania como un país considerado como paraísos fiscales. Y ahora, en el año 2023, en febrero, se rescata del tacho de la basura una investigación que vincula a funcionarios del Estado ecuatoriano con la mafia albanesa. ¿Casualidades? No. No, esas no son casualidades. Esas son evidencias. Esas son evidencias y agravantes. En un proceso, vamos a aclarar, vamos a hacer una clase de gramática para aclarar algunas palabras, porque las palabras juegan mucho en la política. La comisión de la Asamblea está en un proceso investigativo, así como hay procesos penales, procesos civiles. Este es un proceso investigativo que es un deber de la Asamblea del Ecuador.
En pocas palabras, a los asambleístas les paga el Estado para que hagan esto, para que fiscalicen. Y en todo proceso o juicio, ¿cuál es la diferencia entre un proceso y un juicio? Las responsabilidades. Un juicio tiene responsabilidades penales. Este proceso puede llevar a responsabilidades penales, porque si le destituyen con un juicio político al presidente del Ecuador, inmediatamente pierde su fuero de corte que tiene como presidente del Ecuador y se pueden empezar acciones penales. Acciones penales significa, y para entenderse esto, el juicio político lo que hace es destituirle del cargo. El juicio penal acarrea prisión. Y para hacer todo esto hay que respetar la Constitución. Y uno de los derechos de todo ciudadano, absolutamente todo ciudadano en el Ecuador, y no solo en Ecuador, sino en los regímenes constitucionales que garantizan deberes y derechos, que garantizan derechos y establecen también deberes a los ciudadanos, ya que una Constitución genera deberes y a la vez que genera deberes, genera derechos. Y uno de los derechos jurídicos que tiene todo ciudadano es el derecho a un debido proceso, sea de un tribunal penal, sea de una comisión legislativa. Y ese es el trabajo de la Corte Constitucional. En este caso, para no ingerir en las funciones y en el trabajo de las instituciones del Estado, la Corte Constitucional tiene que garantizar que no se vulneren los derechos del ciudadano Guillermo Lasso, como dicen nuestros amigos de Harvard, que les hemos consultado y les gracias, nos han hecho una aclaración jurídica, ya que les interesa bastante lo que pasa jurídicamente en el Ecuador. Entonces, tenemos que la Corte Constitucional únicamente tiene que ver que la Asamblea del Ecuador no viole el derecho al debido proceso del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, la Asamblea del Ecuador, en una comisión que tiene esta comisión de la Asamblea, porque la Asamblea también tiene bastante injerencia jurídica, ya que tiene bastantes, por su rol de ser Asamblea, tiene bastante injerencia jurídica. Tiene tal injerencia jurídica que la Asamblea del Ecuador le puede destituir al presidente del Ecuador, pero sin violar sus derechos constitucionales, ya que ni siquiera la Asamblea está por encima de la Constitución. Aclarado estos conceptos jurídicos, el único papel que tiene la Corte Constitucional en este proceso, que posiblemente desemboque en un juicio político y en un juicio penal al señor Guillermo Lasso, es verificar que la Asamblea del Ecuador no ha violado los derechos constitucionales del señor Guillermo Lasso. Por ejemplo, el derecho a la defensa. En este caso, la Asamblea no ha violado el derecho a la defensa. El señor Guillermo Lasso renunció a su derecho a la defensa al no asistir a la Asamblea. Eso es totalmente diferente. Y la Corte Constitucional no puede meterse en las decisiones de la Asamblea, ya que las pruebas, las evidencias, no dependen de la Corte Constitucional, sino de los asambleístas en el Pleno. Estas son las facultades jurídicas de la Asamblea del Ecuador. Y cómo van las cosas, veamos qué argumento presenta la Corte Constitucional para denegar o para decir, ¿saben qué? Esta investigación no pasa al Pleno de la Asamblea. Tendrá que dar argumentos jurídicos.
Entonces los jueces constitucionales tendrán que decirle a la Asamblea, ¿saben qué, señores de la Asamblea? Esta investigación y este juicio político no pasa al Pleno de la Asamblea por estas razones. Ustedes han violado este artículo constitucional, ustedes no han respetado la Constitución, todo sustentado en la Constitución. No es, la Corte Constitucional no puede decir, yo le niego a la Asamblea que pase al Pleno este informe porque a mí me da la gana. Eso es una clara arrogación de funciones. Y ahí sí las cosas se complicarían, porque vendría a generarse una pugna jurídica entre la Corte Constitucional y la Asamblea, que generaría más inestabilidad jurídica en el Ecuador. Siempre es importante aclarar estos conceptos, ya que cada institución del Estado tiene sus atribuciones jurídicas. Y cualquier intervención de la Corte Constitucional en las atribuciones jurídicas de la Asamblea estaría violando, imagínense en el conflicto, la Corte Constitucional estaría violando, o sea, para que nos demos cuenta de la calamidad jurídica que se puede crear en el Ecuador. La Corte Constitucional, que en su naturaleza es la Corte máxima que está obligada a hacer respetar la Constitución del Ecuador, estaría violando la Constitución del Ecuador. Pero todo es posible en el Ecuador. Bueno, estamos a 10 minutos y estaremos, si es que tenemos el audio de lo que pasa en la Asamblea del Ecuador, lo vamos a pasar en directo, ya que siempre es importante que la sociedad escuche a los asambleístas que escoge.